Buenas noches, mis hermanos y amigos. Siendo hijos de Dios, sabemos que el control de nuestras vidas lo tiene Él. Nada de lo que nos pasa es coincidencia. Todo lo que el Señor permite en nuestra vida tiene un propósito. Nada es por gusto. El Señor sabe lo que hace. Y cuando tenemos el completo convencimiento de que así es, la vida del creyente fluye. Con problemas, con dificultades, pero con victorias, con bendiciones. Pero mis hermanos, ¿sabían ustedes que siendo hijos de Dios, nosotros podemos entregarle el control de nuestra vida a otros? Así es, así es. Siendo hijos de Dios, podemos a una persona entregarle el control de nuestra vida. Y la palabra de Dios es la que lo enseña, no es invento mío. Veamos aquí en Mateo capítulo 6, cuando los discípulos le dicen al Señor: enséñanos a orar. Y el Señor les dicta la oración modelo o el modelo de oración. Y lo enseña de tal manera que debe estar todo clarito. No es un rezo, es una oración modelo o modelo de oración. Fíjense, el verso 12, Mateo 6, desde el verso 12. Veamos lo que el Señor nos enseña aquí. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal o del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y aquí viene el asunto. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Cuando no perdonamos, hermanos, cuando alguien nos ha hecho algo, cuando alguien nos ha herido, ¿no?, de cualquier manera, y nosotros no perdonamos, en primer lugar dice el Señor que Él no nos va a perdonar. Sí, no me refiero. Hijos de Dios, ya somos hijos de Dios. Pero si no perdonamos, las consecuencias son tremendas. Son tremendas. Porque, hermanos, la falta de perdón ensucia nuestra mente, ensucia nuestra alma, daña nuestro carácter y daña a los que están a nuestro alrededor. Hay personas que han tenido muy buen carácter. Son cristianos de buen carácter. Son cristianos que da gusto estar y conversar con ellos. Pero de la noche a la mañana pierden ese brillo. Pierden. Y ya mejor ni nos acercamos a ellos porque su carácter ha cambiado. Se vuelve irascible, maldiciente, ¿no? Todo lo ve mal. Cambian de esa manera. Y es porque esa persona a la cual no perdonamos, cuando pensamos en ella, nos cambia el carácter. Cuando vemos a esa persona, nos cambia el carácter. Si está por este de aquí, me voy por acá. Me controla. Todo está bien, estoy conversando, pero me mencionan a esa persona y mi carácter cambia. Como cuando le echan agua a un gato.
No, no, nos ponemos a la defensiva. Esa persona nos controla, mis hermanos. ¿No? ¿Por qué? Por la falta de perdón. Muchas veces esa persona ni se da cuenta de lo que sentimos contra él o contra ella. Pero nos controla. Mientras no la vea, mientras no sepa nada de él ni de ella, todo bien. Pero nada más que me mencionan a esa persona, y lo repito, es como cuando le echan agua a un gato. Cambia. Y la falta de perdón, hermanos míos, delante de Dios, es perder la comunión con Él. La comunión con Él. Y eso es lo que el Señor nos dice. Porque si no perdonas a los hombres tus ofensas, las ofensas que te han hecho, tampoco el Dios nos va a perdonar. Sí, créanlo, yo sé de lo que estoy hablando. Cuando hay personas que sin ninguna explicación, sin ningún motivo, buscan hacer daño, y uno se entera del daño que han querido hacer. Pero una vez el Señor me dijo, ya, te han querido hacer daño, pero ¿qué he hecho yo con eso? Y Dios ha sido maravilloso, hermanos, y fiel a su promesa. Oh, sí, me he enterado al pasar del tiempo de personas que han querido hacer daño y han dicho, y, oh Dios mío, pero Dios es fiel, mis hermanos. Dios me dice, no, mira lo que te hicieron, mira lo que yo he hecho por ti. A pesar de todo eso, mira lo que yo he hecho por ti. Perdona. Y el Señor, hermanos, me da la fuerza y el poder para perdonar. Es difícil, pero cuando nos entregamos al Señor y recordamos todo lo que Dios nos ha perdonado, que es mucho más de lo que me han hecho a mí, bendito sea el Señor, siento vergüenza. Siento vergüenza. Y yo no quiero perder mi comunión con el Señor. Perdono, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Fíjense, otras personas más que nos pueden controlar. Vamos a Lucas, capítulo 14 de Lucas. Sí, Lucas 14, desde el verso 25. Al que no perdonamos, nos puede controlar. Y otras personas que nos pueden controlar, Lucas 14. Fíjense, hermanos. Capítulo 14 de Lucas, desde el verso 25. Dice así la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. ¿Por qué el Señor habla de esta manera? ¿No? Dice, si alguno viene a mí y no aborrece, dice, a su padre y su madre y su mujer, ni a papá, ni a mamá, ni a mi esposa. ¿Cómo es eso, Señor? ¿Cómo es eso? No está pidiendo el Señor aquí que aborrezcamos, es decir, sentir literal del odio a papá, a mamá, todo lo contrario. El Señor nos habla de que honremos padre y madre y que amemos a nuestra mujer como nosotros mismos. Te lo dice el Señor en su palabra. Pero lo que está diciendo es que cuando tengamos que obedecer a Dios, nunca pongamos por encima la palabra de papá y de mamá. La palabra de papá y de mamá tienen cabida debajo de la palabra de Dios. Yo voy a obedecer, yo voy a honrar primero a mi Padre Celestial que a mi papá y mi mamá. Y mi mamá. Yo no puedo poner la palabra de papá y de mamá
por encima del Señor, de lo que Dios habla en su palabra. Si papá y mamá me piden que haga algo o que diga algo que va contra la palabra de Dios, eso no debe ser. Porque cuando idolatramos papá y mamá, ahí es idolatría, hermanos, siempre vamos a estar pendiente de papi y de mami, aunque esté casado. Aunque esté casado, papi, mami. Y nosotros, en vez de dejar que la palabra de Dios sea la que nos guíe por el Espíritu del Señor, estamos más pendientes de papá y mamá. Y papá y mamá serán los que nos controlen. Aún siendo cristianos, llamándonos cristianos, papi, mami. No, es Dios, es su palabra. Es lo primero. Y así debe ser siempre. Porque si usted pone a papá y mamá por encima de la palabra de Dios, lo que papá y mamá digan, usted lo va a hacer. Usted lo va a obedecer, aunque vaya en contra de la palabra de Dios. Entonces, Dios no va a controlar su vida, no va a dirigir su vida, la van a dirigir papi y mami. Y si es la esposa, de la misma manera. Amar a nuestra esposa, belleza, como decimos, ¿no? Pero nunca pongamos la palabra de la esposa por encima de la palabra de Dios. O la palabra del esposo por encima de la palabra de Dios. Porque ni la esposa ni el esposo nos van a controlar. Si no, recordemos lo que pasó con Adán y Eva. ¿Por qué fue el castigo a Adán? ¿Por qué? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Por eso fue la condenación con Adán. Obedeciste a la voz de tu mujer, habiéndote dicho que no comas del árbol. Y tú desobedeciste porque pusiste en primer lugar la palabra de tu mujer. Por eso fue condenado Adán. Y eso sigue pasando en nuestros días. Oh, sí, mi vida, tú eres mi alma. Cuidado. Amar a nuestra esposa, correcto, pero nunca por encima del Señor. Cuando la esposa o el esposo dicen algo incorrecto, en el Señor Jesucristo. Oh, no, esposa mía, no es así como el Señor manda. Vamos a obedecer al Señor. No, esposo mío, no es así lo que el Señor manda. Vamos a obedecer al Señor. Y lo mismo con los hijos. Cuando amamos a nuestros hijos, los malcriamos. Sí, hacemos, es que mis hijos son mi vida. Cuidado. No, cría a sus hijos en el temor de Dios, disciplinándolos en el amor del Señor. Porque dice la palabra de Dios, cuida la higuera y comerás de su fruto. Corrija a tus hijos y te hará descanso. Pero cuando esos hijos amamos más que a Dios, esos hijos llegan a ser groseros, malcriados y malos hijos. Porque los idolatramos. Hicimos y le permitimos hacer cosas contra la palabra del Señor. Lo que se siembra, se cosecha. Estas son las personas que nos pueden controlar. No les entreguemos el control. Porque el control siempre debe tenerlo el Señor con su palabra. Así que mis hermanos, cuidado. Si eso está sucediendo, quitémosle el control a cualquiera de estas personas y devolvámoselo al Señor, a la palabra de Dios. Señor, lo que tú digas, como tú digas, cuando tú digas. Así debe ser. No es palabra de hombre, mis hermanos. Es palabra de Dios. Así dice el Señor. Dios los bendiga.